Ustedes me dicen cuando se vea. Ahí ya se ve. ¿Pudieron ver este video último? ¿O se cortó? Se cortó un poco. Bueno, este caballo tiene una, ya para que le presten atención, yegua. Fíjense la respiración. Eso es malo, ¿eh? Cuando tenemos esa frecuencia respiratoria, en general hay que comparar con la mucosa y ver. Este ya lo vimos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se vio bien el video también. Bárbaro. Entonces, prestar atención cuando el caballo está así echado a la respiración. Esa nos da una idea antes de que empecemos a revisarlo. Ojo los potrillos. Los potrillos son mucho más aparatosos que los adultos. Pueden ser una obstrucción simple, como una retención de meconio en el recién nacido y se matan a golpes. Entonces, no enloquecerse cuando ven un potrillo que se revuelca tanto, porque en general puede ser algo que no sea tan grave, como también puede ser algo grave, ¿no? Este era un caballo que tenía un vólvulo. Potrillito, él tenía 20 días. Fíjense que el tipo va para un lado, va para el otro, la madre no le da mucha bolilla, pero él está bien incómodo. Esto es un resumen de lo que nosotros vamos a ver ahora, que es la hojita que nosotros usamos, que esto es de cola, básicamente lo que vimos un poco de reseña, y después nos va dando todos los puntos que vamos a tocar ahora. O sea, está sistemático, digamos, al examen clínico y no olvidarnos de nada. Lo primero es la inspección. ¿Qué es lo que vamos a ver en la inspección? El estado general del animal, si hay distensión como esto, tengan cuidado porque Ahí se salió de nuevo. Doc. Ahí se ve. bárbaro. Entonces les decía que el tema del abdomen, de la forma del abdomen en la inspección es fundamental para ver si hay distensión, y siempre hay caballos que tienen distintas conformaciones, entonces siempre hay que preguntarle a los propietarios, digamos, que si él lo ve más hinchado o no. Eso es un dato que por ahí es importante. Ahora cambia. Ahí está. ¿Qué otra cosa vamos a ver en la inspección? Los signos por injurias, o sea, el caballo que se ha estado azotando la cabeza, fíjense acá el de la izquierda, este potrillo a la derecha, con el ojo en compota. Esto nos está indicando que si bien cuando llegan a lo mejor no están con un dolor muy severo, puede ser, por ejemplo, con una obstrucción estrangulada, que el intestino ya se necrosó y no tiene más dolor, pero sí nos está indicando que el animal estuvo con un dolor severo. Entonces, o por la misma medicación, ahora lo vemos mejor, menos dolorido, pero sí a la inspección vemos que el caballo ha estado muy dolorido. A la inspección podemos ver también si hay injurias, pero que en realidad no son como estas que vimos acá a la izquierda, que son recientes, sino que ya lleva un tiempo que este caballo está revolcándose, viene pelándose, aparte del hambre que tenía.
Entonces es importante hacer toda esa inspección previa. Todavía ni lo tocamos al caballo. Esta posición, posición de abdomen en tabla, podría ser por una peritonitis o por una pleuritis, el caballo que no quiere moverse, que está febril, y que ha tenido cólico, que manotea, que no bostea, que tiene disminución de borborismos. Bueno, eso ya en la inspección también por ahí nos podemos dar cuenta. Otra cosa que podemos ver en la inspección, en los padrillos, es observar los testículos y el prepucio. Los testículos porque si están aumentados de tamaño, está esa patología que es la hernia inguinal que debemos tenerla presente. Y el prepucio porque hay otra cosa que cada tanto nos ha pasado, que el caballo por falta de higiene produce mucho esmegma y puede llegar a embicharse, a tener una miasis, y el caballo realmente son signos de cólico. Yo tenía uno filmado y se me borró, pero realmente el caballo se patea, se revuelca, da vuelta en el box, es decir, me llamaron por un cólico, este caballo está con cólico y tenía inflamado el prepucio y resulta que le dan Acedan y cuando sacan el caballo hace la exteriorización del pene, se encuentran que estaba lleno de bichos. Y los signos son bastante similares. Por eso es importante ver todo. Una vez que hicimos una buena inspección, vamos a comenzar ahora sí el examen clínico ya tocando con la frecuencia cardíaca. Es fundamental, la frecuencia cardíaca nos da una idea bastante importante de la severidad del cuadro. Si yo estoy frente a un cólico con un caballo con 40, 45 de cardíaca, no me voy a preocupar mucho. Si estoy frente a un caballo con cólico que está en 90, 100 de cardíaca, y ya estoy preocupado y casi que va a ser difícil poder dar vuelta a esa situación. Entonces la frecuencia cardíaca es un dato importante. Ningún dato que lo que nosotros recojamos solos nos sirve. Sí tenemos que correlacionarlos con todo el resto de la información que vamos a obtener en el examen clínico. Pero es un muy lindo tester, digamos, de dónde vamos a estar parados. Podemos hacerlo por ocultación o por palpación del pulso. La palpación del pulso aparte nos está indicando cómo está ese aparato cardiovascular. Si hay disminución del pulso, si hay un pulso débil, ya no nos gusta tampoco. Yo les pongo siempre esto como para que tengan en cuenta, en broma, pero para que les quede, que cuando nosotros estamos con un caballo con cólico entre 20 y 50 nos quedamos tranquilos, un caballo entre 50 y 80 ya nos estamos mirando preocupados a ver dónde podemos conseguir un tráiler para poder derivarlo a un quirófano, y cuando está más de 90, 120, disparen, salgan corriendo, porque realmente es poco lo que hay que hacer y bueno, pero bueno, no se puede disparar y hay que tratar de solucionar dentro de lo que se pueda la situación. Pero estos caballos con una frecuencia cardíaca tan alta, siempre hablando de caballos adultos, no de potrillos, los potrillos tienen una frecuencia cardíaca un poco más alta, así que acuérdense de eso, pero en adultos esto realmente es un problema grave, una frecuencia tan alta. Es importante también la frecuencia respiratoria, de 8 a 12 es normal, puede aumentar por dolor, pero cuando el caballo ya está con una frecuencia respiratoria de 30, 35, como ese caballo que vimos echado hace un ratito, con cambios en la coloración de la mucosa, y están ya un cuadro endotoxémico bastante severo, con la frecuencia cardíaca también elevada. Otra parte importantísima del examen clínico, porque nos va a decir para qué lado podemos salir, es la temperatura. El cólico obstructivo, el cólico espasmódico, la úlcera, no cursan con fiebre. Entonces, generalmente tienen normotermia. Si yo tengo un caballo con cólico, con hipertermia, hay 3 patologías en las que tenemos que pensar primariamente. Si tengo fiebre y reflujo, básicamente enteritis proximal, y peritonitis podría ser también. Y si tengo fiebre y diarrea, bueno, evidentemente estamos frente a un cuadro de colitis. Lo que pasa es que muchas veces esa colitis no se manifiesta en un primer momento. Nos da el cólico y la fiebre, y después, por ahí a las 24 horas arranca con
con diarrea. Pero es importante, por eso la toma de la temperatura. Siempre hay que realizarla tomarla antes de realizar el tacto rectal, porque si no se nos llena el recto de aire y la temperatura puede estar equivocada. Si el caballo ha estado caminando, porque por ahí cuando están con cólicos los caminan, o se estuvo revolcando, y tiene 38, 38 y medio, 38,6, 38,7, la consideramos normal. Y ojo, fundamental, que antes habíamos preguntado si el caballo no fue medicado previamente, porque por ahí yo estoy frente a una enteritis proximal, pero el caballo me le dieron 2 dosis de flunicin y una de dipirona, y la fiebre, ¿sabe dónde la voy a tener? Hasta que no pasen todos esos efectos, no va a tener hipertermia. Entonces, es un dato, otra vez, como dato solo no nos sirve, pero cuando lo tenemos y lo comparamos con el resto, es fundamental. Coloración de mucosas. A la inspección. Ahí lo importante lo vamos a ver en general en la mucosa bucal. El rosa pálido es lo normal. Lo podemos ver también en el tercer párpado, en el conjuntivo ocular. Y cuando tenemos este color, a la izquierda sería normal y a la derecha es un color de un caballo que ya está prácticamente un cuadro de endotoxemia grave, severo, con la línea endotóxica acá arriba del incisivo. Este caballo ya no hay mucho para hacer. Y a esto, si nosotros le agregamos el tiempo de llenado capilar, que también nos da una indicación interesante de cómo está el estatus cardiovascular de ese animal, va a ser más de 4 segundos. Lo normal es 2 a 3 segundos, y bueno, cuando le ponemos el dedo y nos queda así marcado y no se borra más, ese caballo ya está casi en un shock circulatorio. No hay mucho para hacer. Dentro de la inspección que vamos a hacer de la mucosa, nosotros vamos a poder tener una idea de la hidratación. Es fundamental la hidratación para ese caballo porque va a tener mucha importancia después en el tratamiento y en la evolución y en la motilidad del intestino. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, si tenemos un refractómetro, que es bastante fácil, podemos medir proteínas sanguíneas, que eso lo podemos hacer en el campo. El hematocrito ya es un poco más difícil. Hay quien dice que si uno saca en una jeringa de 10 centímetros y la deja reposar en el campo, uno más o menos tiene una idea del hematocrito de ese caballo. Yo la verdad que eso no lo uso. Pero ya la sequedad de las mucosas, el pliegue cutáneo nos da una idea bastante interesante, y si podemos medir proteínas, mejor. Los cuadros de hidratación los vamos a dividir en leve, moderado o grave. Si podemos hacer el hematocrito, el microhematocrito, mucho mejor, tenemos más idea, pero es un dato más, digamos. Y el pliegue de mucosa, el pliegue, perdón, de cutáneo, fíjense acá quedó. Este es un pequeño videito, fíjense, esta yegua ya estaba con el pliegue totalmente, que no vuelve en su lugar, con una deshidratación severa, mucosas secas. Así que con respecto a la hidratación, tenemos esos parámetros. Otra parte importante del examen clínico es la auscultación y la percusión. La auscultación de la cavidad abdominal debe por lo menos un mínimo de 3 minutos, no tener el estetoscopio y salir rajando, sino que nos quedamos un ratito escuchando de un lado y del otro, y podemos, es difícil saber, como algunos dicen, que si tiene motilidad de intestino grueso, la motilidad del intestino delgado. En el caballo es bastante complicado eso, pero bueno, ya nos da una idea importante si tenemos aumento de borborismos, disminución de los borborismos, ausencia. Un silencio siempre nos preocupa cuando no hay nada de ruido. Acordarse si estamos ocultar cavidad torácica también, porque a veces tenemos un diferencial del cólico, que es la pleuritis, la pleuroneumonía, en la que el caballo puede llegar a tener fiebre, no querer moverse, un cuadro similar a una peritonitis. La forma de ocultarlo es acá como está marcado en las flechitas. Empezamos desde arriba hacia abajo, del lado izquierdo,
del lado derecho está el ciego, acuérdense el vaciado de la válvula iliocecal, en la cual se escuchan más o menos 3 por minuto vaciados normales. Cuando no hay pasaje hacia la válvula iliocecal podemos pensar en alguna obstrucción. Eso que está haciendo en la fotito de abajo es es la ocultación con una percusión asociada, que es para distinguir sonidos pinks, le llama Merritt, que es un sonido timpánico que nos está indicando que hay presencia de gas dentro del intestino. ¿Por qué es importante? Es importante porque nos está indicando que puede haber una obstrucción y que se está empezando a distender. Es importante antes de que el caballo parezca un globo aerostático, que está por tomar vuelo, ¿no es cierto? Entonces, es una maniobra que nos ayuda a identificar gas dentro de las vísceras previo a que haya una distensión severa. Así que la ocultación como parte del examen clínico es fundamental. Si hay aumento de borborismo, puede ser que sea un cólico espasmódico, lo más probable, que va a resolver con alguna dosis de analgesia. Y si no hay, hay disminución de los borborismos, puede ser que estemos ante la presencia de un hito, sea porque el animal estuvo con un intestino en lucha, o sea, buscando desobstruirse, y termina directamente cansando el intestino, por decirlo de alguna manera, fatigándose, y bueno, terminamos con un... Y si empieza a haber un círculo vicioso, movimiento intestinal empieza a distenderse, la distensión va en contra de la motilidad intestinal, se empieza a distender por gas, obviamente, y ahí menos de movimiento en el intestino, más distensión, hasta que llega un punto en el que no se mueve más y vamos a necesitar hacer maniobras para descomprimir. Otra parte importante del examen clínico es el sondaje nasogástrico. Entonces, hasta ahora, para repasar un poquito, hicimos una inspección general, hicimos la inspección particular de las mucosas y del estado de hidratación, inspección de las mucosas con el tiempo de llenado capilar, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y ocultación. Y la ocultación con percusión para ver los sonidos pings. Hasta ahí venimos y vamos recogiendo un montón de datos. Si tenemos para anotarlo, en esa planicita que yo les puse, es mejor, porque después podemos ver todo junto, digamos, y no nos queda en la mente que por ahí algún paso se nos pierda. Y la temperatura nos faltó. Y ahora vamos a pasar al sondaje nasogástrico. El sondaje nasogástrico es un procedimiento obligatorio. Todo caballo con cólico debe ser sondeado. ¿Por qué? Por el tamaño estómago, que puede llegar a romperse. Entonces es sencilla, se hace normalmente un tirosor que nos permita el grueso que pueda. O sea, mientras pase por la cavidad nasal, después el resto no hay. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esto se considera cuando hay más de 4 litros de reflujo. ¿Qué color tiene? El olor, el pH fundamental. Vaselina, si le han dado vaselina previamente. Y el sondaje nasogástrico no sirve tanto para tratamiento como para fines diagnósticos. Si yo tengo un reflujo importante con un pH de 6, 7, o sea, el pH en el estómago del caballo es sumamente bajo, tiene un pH de 2 o de 3. Si tengo un pH ya tirando alcalino, eso seguramente es por reflujo de intestino delgado. Ahí no tengo una dilatación gástrica primaria, sino que voy a tener una dilatación gástrica secundaria. Una dilatación gástrica primaria va a tener un pH más bajo. Por ejemplo, el caballo que habíamos dicho antes que se come una bolsa de maíz. Y se utiliza también como tratamiento en el caso de un caballo, por ejemplo, con una impacción en la cual nosotros querramos hacer un tratamiento con una sobrehidratación
o con vaselina, o con algún modificador de la consistencia de la materia fecal, como puede ser un sulfato de magnesio, se da también por la sonda, siempre y cuando viendo que no haya reflujo, ¿no es cierto? Si hay reflujo, está contraindicado colocar cualquier tipo de medicación. Si el caballo está muy dolorido, como eso que dijimos, que no cede, tratar de pasarle rápidamente la sonda para evitar. Y bueno, si algún quirófano se la deja. Es una maniobra bastante sencilla. Ven acá, bueno, acá tiene, esto es una sonda común, ahí está con la mordaza. Este es un caballo que le sacamos 15 litros de reflujo, llegó justo. Fíjense con la fuerza que salía ese líquido. ¿Qué otra cosa les iba a decir del sondaje? Es fundamental, a veces sale así a presión sin hacer nada, pero es obligatorio cuando no hay reflujo hacer sifonaje. O sea, tenemos que llenar la sonda con agua y luego bajarla, por lo menos 4 o 5 veces. Si no sale nada, decimos, bueno, este estómago está vacío. Ahora, por suerte, tenemos la ecografía que nos ayuda también a ver si el estómago está más aumentado de tamaño o no, pero cuando no teníamos la ecografía era lo único que podíamos hacer para asegurarnos que ese estómago no estaba con una dilatación. Pero el sifonaje, ya les digo, es fundamental. A veces está el estómago a punto de explotar, lleno de líquido, y si ponemos la manguera sola, el líquido no sale. No hay reflujo, y haciendo sifonaje salen varios litros, se obtiene. Ahí está cómo se coloca. Es fundamental cuando va a pasar, pasamos hasta que llega la glotis. Cuando llegamos a la glotis, que es el caballo de glute, tenemos que flexionar cabeza y cuello, y ahí el caballo traga y pasa la sonda. Y la vamos a ver por la gotera yugular izquierda, el pasaje de la sonda. Ahí estamos seguros. Es fundamental tener la precaución de que estemos seguros que no fue a la tráquea. Si el caballo estira la cabeza, en general la sonda tiende a ir a la tráquea, porque si le vamos a dar 2 litros de vaselina y se lo enchufamos en la tráquea, obviamente no va a ser muy feliz el final. Entonces, asegurarnos. ¿Cómo nos aseguramos? Bueno, viendo la sonda. Es fácil por ahí decirlo, y es fácil en caballos, por ejemplo, pura sangre, que tienen el pelo corto, el cuello bien finito, pero a veces en criollos, con pelo largo, no se ve tan fácil, o si la sonda no es muy gruesa, que es lo que tenemos a mano, entonces tenemos que estar seguros. ¿Cómo estamos seguros? La pasamos y soplamos. Si estamos en el esófago, nos va a volver rápidamente el aire. Si estamos en tráquea, vamos a soplar y va a pasar el aire de largo y nos vamos a dar cuenta que no estamos. Otra forma que podemos hacer, antes de administrar cualquier cosa, con un vasito de agua, ponerle medio vasito de agua y esperar. Si tose, seguramente eso no lo va a matar, y seguramente está en tráquea, o nos queda la duda y retiramos y no ponemos nada, porque es bastante frecuente que pase eso. Es bastante frecuente que se vaya a la tráquea, entonces acordarse de estar seguro, de verla, de soplar, y antes de poner nada, estar seguro que estamos en estómago para no hacer una macana. El sifonaje, esto está acá, esta es una bombita aspirante impelente, pero no es obligatorio, yo no la tengo, no es obligatorio tenerla, solamente con un embudo y llenando la sonda completa, como cuando alguno habrá robado nafta de alguna moto, chupándola para que salga el líquido. Bueno, acá chupar es bastante asqueroso, uno porque la sonda es larga y otra porque el líquido es asqueroso, entonces se llena con agua y se espera. Ahí tenemos caballo con sifonaje, no con sifonaje, un caballo con la sonda colocada, así que le estábamos haciendo ahí, poniéndole una vía. Es importante la medición del pH, esto se mide con cualquier tirita de pH. Este tenía un pH, fíjense, este es 7, así que estaba bastante altita, bastante parecido a 8 casi el pH. Este es 8, este es 7, 8, 9, está en 8. O sea que era una dilatación gástrica secundaria.
¿Alguna pregunta de sifonaje o hasta lo que vimos acá, antes de meternos a tacto rectal y después nos queda el líquido peritoneal? Sí, una pregunta que quedó colgada Emil se pregunta qué tan frecuente puede ser una adenitis aberrante. Esa había quedado comienzo. Mirá, no es frecuente, no es algo de todos los días, pero cada tanto te podés encontrar con algún caso, ¿no? Abscesos en cavidad abdominal, por ahí no sabes si fue adenitis o no, pero peritonitis focales por absceso, cólicos sordos, recurrentes, mal estado general, fiebre ondulante, o sea, que episodios de fiebre y después están bien, aparecen cada tanto. Bien, y yo le quería hacer otra pregunta sobre sifonaje. Sí. Digamos, cómo lo categorizo? ¿Qué tanto se asusta en el caso de que le dé un sifonaje positivo o que le dé un reflujo espontáneo y con la cantidad también del reflujo? Vos decís cómo valoro, digamos, Claro. el líquido, bien. Mirá, en general, o sea, debemos descartarla, dividirla en dos, de dilatación gástrica primaria o secundaria. La primaria es el que se comió la bolsa de avena o de maíz. Muchas veces el cuidador o el encargado del aras no te va a decir y te lo va a negar a muerte de que se comió la bolsa de maíz porque por ahí hay una responsabilidad de él, ¿entendés? Entonces yo para eso me sirve esta tirita de pH. Si yo tengo un reflujo importante, aunque el tipo me diga que el caballo no comió nada, y el pH es bajo, y el caballo después de eso se normaliza el cólico, o sea, ya sirve como tratamiento también. Yo en dilatación gástrica primaria. En dilatación gástrica secundaria tenemos dos posibilidades. La dilatación gástrica secundaria por una obstrucción de intestino delgado, en la cual puedo tener mucha cantidad, pero ¿qué va a pasar? El caballo le voy a vaciar el estómago y va a seguir con el dolor, prácticamente no va a aflojar el dolor. Mientras que en una enteritis proximal voy a tener un volumen importante de reflujo y en general ese caballo se le va a entrar medio en una etapa como más bien de depresión y después va a ir, no sé si me explico. Sí. Entonces, es importante, digamos, esa valoración. En la cantidad es más difícil, es más subjetivo, ¿viste? Porque, por ejemplo, ese caballo del video no tenía nada en intestino delgado, ese caballo tenía una torsión de colon. Y acordate vos que el duodeno está muy cerca del colon, tiene un ligamento duodenocólico. Cuando el colon se distiende mucho, lo comprime y me genera reflujo también. Y el intestino delgado no está afectado. Entonces es bastante variable, digamos. Pero no sé si te hice una ensalada y te mareé, pero el volumen Eh, básicamente tiene más que ver con después cómo sigue el caballo, con la evolución. Si el caballo se tranquilizó y mejoró mucho, pienso más vale en algo no obstructivo, en algo, en algún hilio, en algún problema de motilidad intestinal. Ahora, si el caballo yo le vacío el estómago y a los 20 minutos se está matando a golpe de nuevo, es obstructivo. Bien, bien, Así es muchas gracias. como lo interpretamos. Bien. Bien. Después, la última pregunta, Sí. si ya seguimos con otros temas. Paula pregunta, ¿qué se hace si hay una contracción del cardias y no puede pasar la sonda? No existe eso. Yo no lo he leído nunca y nunca tuve problemas. Si no pasa la sonda es porque tengo algún problema de obstrucción esofágica o algún tumor, a lo mejor en un caballo viejo que nunca vi. Sí, choques esofágicos, choques con K, puede pasar. Pero que el cardias cierre y no deje pasar la sonda, no, pasa siempre. No, si pasa la nariz, basta el estómago, no hay, si está todo libre, ¿no? Que no tenemos una obstrucción, pero la obstrucción esofágica no da cólico, sino que da todo un síndrome difágico muy aparatoso, muy agudo, con mucho babeo, salida de falsa vía, salida de
comida o baba por la boca. Taquicardias, en general no es un problema. Nunca lo leí tampoco. Bueno, listo. Muchas gracias, dice Paula. Y sigámonos. Seguimos. Otra maniobra obligatoria que a nosotros nos enseñaban cuando cursábamos hace muchos años. Había 3 maniobras obligatorias en el cólico que no había que dejar de hacer. Que en realidad para mí las otras también son tan importantes, ¿no? Pero era la palpación rectal, el sondaje nasogástrico y la punción abdominal. Ya vimos sondaje nasogástrico y ahora vamos a ver la palpación rectal. La palpación rectal nos da muchísima información y nos puede diferenciar cuando estamos frente a un cólico quirúrgico o no, depende del hallazgo. Esta foto más que nada está no para mostrarme a mí, que todavía tenía un poco de pelo, sino para mostrar la sujeción que hay que tener para hacer un tacto rectal. Es fundamental y siempre prioricen la seguridad de ustedes. Si el caballo está muy molesto, si es malo, y no se puede hacer el tacto rectal, y bueno, lamentablemente, pero no se inmolen frente a un caballo dolorido, si no tenemos las estructuras necesarias. Eso se hace atrás de la puerta de un box, atrás de una pared, pero siempre protéjanse, eso tiene que ser claro. Si el caballo no estamos seguros de hacer el tacto rectal, es inseguro para el caballo, que le podemos romper el recto, y es inseguro para nosotros que nos mate una patada. Entonces, por lo menos las mínimas instalaciones para poder hacer un tacto adecuado, sedado. Ojo con la silacina, porque la silacina sí lo seda, pero no los pone, algunos dicen los pone ligeros de patas. Y sí, yo realmente he visto tirar cada patada con la silacina, parecen que se están cayendo y de golpe sacan un viandazo, que es muy peligroso. Entonces no se confíen solamente en la sujeción química, tengan alguna protección para hacer el tacto. Nunca hagan esta pavada. Esto no sé quién son, estas las saqué yo de internet, pero están haciendo tacto a una yegua, que será una yegua madre, muy mansa, todo lo que quieran, acostumbrada, pero hacerse una selfie mientras hacen un tacto rectal es una pavada. En esta época que todos se sacan selfie por cualquier cosa, no se le va a ocurrir hacerlo mientras hacen un tacto rectal, encima entre 3. ¿Qué es lo que vamos a palpar? Nosotros palpamos solamente el 30 o el 40% del abdomen, no tenemos una palpación, un abordaje a todo el abdomen con la palpación, eso lo tenemos que tener en claro. O sea, que nosotros no encontremos nada en el tacto no significa que no haya nada que nos esté provocando el cólico. Es esencial para la toma de decisión de cirugía, porque si yo toco algo, por ejemplo, un fecaloma, una piedra en el colon menor, es quirúrgico, no hay otra cosa. Entonces eso es un hallazgo definitivo. En el 75% de los casos dicen los libros que es un diagnóstico posible, yo no sé si será tanto, para mí no. Y que el grado de distensión se asocia con la severidad de la enfermedad. Entonces, cuando hay mucha distensión, en general sí son casos quirúrgicos, y en general cuando hay distensión severa, el tacto rectal no nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque podemos meter hasta la muñeca, y después ahí nomás ya nos encontramos con intestino lleno de líquido, de gas, timpanizado, y no podemos avanzar más la mano. Entonces, no es muy útil ahí el tacto rectal. Pero ya tenemos la distensión grave que nos indica que va a cirugía. Debemos lograr una buena relajación para poder palpar adecuadamente. Yo uso epidural, 8 centímetros de lidocaína al 2%, se puede usar menos, algunos usan 6, 5 centímetros, yo normalmente uso, depende del tamaño del caballo, caballos muy grandes hasta 8 centímetros, después 5 o 6 centímetros está bien. Ayuda un montón. Si yo voy a hacer un tacto, tiene que estar bien relajado, sobre todo el caballo que está con dolor abdominal, si no, no puedo palpar toda la estructura que debo palpar. Otros colegas usan silacina, 1,5 centímetros de silacina de epidural, yo no la he usado nunca. Otra cosa que me gusta y que la uso bastante es la enema, una enema con una jeringa sobre todo si el caballo está muy sucio, peludo, por ahí vienen que se han revolcado en el barro, y entonces, bueno, antes de ponerme a hacer todo, el caballo está muy dolorido, trato de depilar y de lavar y todo, bueno, esta es una buena opción, una jeringa de 60 centímetros, le ponemos 40 de agua de la canilla y 20 centímetros de lidocaína al 2%, y se lo instilamos en el recto, esperamos 10 minutitos,
y podemos hacer un tacto tranquilo. Y el doctor Espinosa, por ejemplo, usa buscapina. A él le gusta la buscapina para hacer tacto, que disminuye un montón la motilidad y el tenesmo. Yo la verdad que la buscapina no la he usado nunca. Boñigas con moco, esto podemos encontrar. Esto cuando yo estudiaba me lo daban como patognomónico de una obstrucción intestinal. Y no es así, es falso eso. En realidad lo único que nos está diciendo esa boñiga con moco es que hay un enlentecimiento en el tránsito de la materia fecal y entonces se cubre de moco. Por ejemplo, eso lo vamos a ver en un caballo febril que está con estreñimiento por una peritonitis, por ejemplo. Y no está obstruido. En una obstrucción también lo podemos ver, pero no es patognomónico. ¿Qué estructuras son normalmente palpables? Acá las tenemos, este grafiquito está muy bueno, es de Colahan también. Acá tenemos el recto. ¿Se ve el puntero? ¿En alguna? Sí, sí se ve. Bien. Después Tenemos tenemos el una recto, por pregunta. acá vamos dale, termino esto y vamos a Dale. la pregunta. Nosotros vamos a meter la mano acá, con esto todo bien relajado para que no nos esté haciendo fuerza, y vamos a dividir el abdomen en 4 cuadrantes. Dorsal izquierdo, ventral izquierdo, dorsal derecho, ventral derecho. Lo primero, eso es una cuestión práctica. Todos los procedimientos semiológicos que hagan, acostúmbrense a hacerlos siempre de la misma manera, de una manera sistemática, para no olvidar ningún paso. Lo pueden hacer como quieran, pero yo les digo como los hago yo. Primero, abdomen, la parte dorsal izquierda. ¿Qué es lo que voy a palpar en la parte dorsal izquierda? El vaso, esto que está acá. El riñón izquierdo se palpa, el polo caudal, porque está el estómago más atrás. Esta parte acá. Y acá tenemos el espacio nefroesplénico. ¿Por qué es importante el espacio nefroesplénico? Porque a veces esta parte, que es colon ventral izquierdo, colon dorsal izquierdo y flexura pelviana, que la vamos a palpar en el cuadrante ventral izquierdo, se nos da vuelta y se encaja en el espacio nefroesplénico. Entonces es importante hacer todo eso, la posición del vaso, y se palpan bien, no es difícil. Todo lo que yo le estoy diciendo es algo palpable, que lo único que tenemos que tener es práctica. Y la única práctica, ¿cómo hacemos la práctica? Es metiendo la mano en el traste. O sea, cuando vamos a hacer, por ejemplo, un examen reproductivo a una yegua, podemos aprovechar y palpar las otras estructuras que son normalmente palpables, como para ir agarrándole la mano. Lo importante es saber cuáles son las estructuras normales. Y después nos damos cuenta cuando metemos la mano y decimos, pucha, acá hay algo que no. Por ejemplo, si hay una torsión de colon, esta es la parte que está libre y se desplaza, un desplazamiento, no voy a tocar la flexura pelviana. Entonces, no sé qué tiene, pero algo que acá no está normalmente en todos los caballos, en este no está. Entonces ya me llama la atención. Después voy a la parte dorsal, puedo tocar la raíz del mesenterio, palparla. El intestino delgado en condiciones normales no se palpa, salvo que esté distendido, y lo vamos a atacar como si fuera una cámara de bicicleta. Después vamos al dorsal derecho, vamos a palpar el ciego, la astenia del ciego, y en el ventral derecho vamos a palpar el colon menor, básicamente con boñigas. Es normal que haya boñigas, es anormal que no haya. O sea, si no hay boñigas, muchas veces hay una obstrucción más acraneal, más oral, y por eso se vació el colon menor. Y lo que no debemos, la vejiga se palpa como la tenemos acá, en las hembras, bueno, obviamente, lo que es útero y los cuernos uterinos y los 2 ovarios, y en el macho es fundamental acordarse palpar estos cositos que tenemos acá, que son los anillos inguinales. Los anillos inguinales externos son bien palpables, un través de mano a cada lado de la línea media, apenas por delante del pubis. Se mete el dedo y se puede palpar si hay alguna víscera ingresando ahí. Eso sería otro hallazgo definitivo que ahora vamos a ver. Acá tenemos entonces una imagen de las estructuras normalmente palpables. Sí, me decías que había una pregunta. Sí, son sobre el tacto. Sí. Primero, Matías pregunta, dice que vio en el campo que se usa jabón o glicerina con el fin de limpiar, supuestamente. Dice, ¿qué opina sobre eso? En vez del enema con lidocaína.
No, para lubricar el brazo sí, eso hay que lubricarlo siempre, el guante con el brazo lubricado con vaselina que normalmente utilizamos o gel para ecografía. El detergente es un poco irritante, cuando no tenemos otra cosa hemos usado detergente, aceite de cocina. No es lo ideal, digamos, el detergente porque es un poco irritante o el jabón, pero lo hemos usado todos. Si en el campo por ahí no hay otra cosa, el tema es lubricar bien. La lidocaína va más allá de la lubricación. La lidocaína es para relajar, para que no tenga contracciones la parte del recto, la parte final del colon menor. O sea, tiene otro efecto, digamos, más allá de la lubricación. Bien, y después María Celeste pregunta, ¿el signo del brazo positivo se puede tomar como patognomónico de obstrucción? No, bueno, eso es lo mismo que la boñiga con moco. Es patognomónico que hay un retardo en el tránsito intestinal, pero no necesariamente va a estar obstruido. Un caballo con peritonitis nos va a dar el signo de brazo positivo y no está obstruido. Es igual que lo que expliqué para la boñiga con moco. ¿eh? Bien, dale. Gracias, dice Matías, y creo que ya quedó contestada la de Celeste. Bueno, acá tenemos entonces, estamos palpando eso con qué brazo palpar. Yo normalmente me gusta palpar con los dos brazos. Con el brazo izquierdo toco la parte izquierda del caballo y me queda cómodo con el derecho la derecha, y otros que con una sola mano, con la izquierda o con la derecha, palpan todo. Pero bueno, eso es a gusto de cada uno. A mí me gusta palpar, este de acá lo está haciendo con la mano derecha, fíjense el dibujito, a mí me gusta palparlo con la mano izquierda. Yo toco el borde del vaso, toco el riñón, y después me voy acá está la flexura pelviana, colon sería dorsal izquierdo que no tiene saculaciones, el ventral izquierdo es el que tiene saculación. Y el espacio nefroesplénico nos aseguramos que no haya nada. Ahí estamos de vuelta, palpando lo mismo, lo que es normalmente palpable, la raíz del mesenterio. Esto es lo mismo que yo les dije recién, pero bueno, viéndolo. Acá tenemos el ciego. El ciego, ¿qué es lo importante del ciego? Cuando la teña está tensa, como una cuerda de guitarra, que uno toca así, hace tan, como que uno se da cuenta que está, bueno, eso quiere decir que hay distensión y eso no es bueno. Podemos palpar alguna impacción de ciego también con una estructura sólida adentro. Flexura pelviana, el colon menor con sus boñigas son normalmente. Este es el anillo inguinal, una imagen de la paroscopía, donde entran los vasos sanguíneos, el cordón. ¿Y qué es lo que podemos encontrar anormal? Tenemos lo que denominamos hallazgos definitivos, que ahí están los grafiquitos, en los que son desde una hernia inguinal, ahí donde vimos el anillo inguinal recién, distensión de intestino delgado como cámara de bicicleta, un vólvulo de colon, el colon que metemos la mano y nos encontramos una tenia en vez en el cuadrante dorsal derecho, que va hacia abajo, nos encontramos una tenia cruzada cuando metemos la mano, apenas metemos el brazo, digamos. Y esa tenia cruzada no es, porque la flexura pelviana está a un costado y abajo, no va a estar en el cuadrante medio ahí, que es esto que está graficado acá. Esto es anormal y esto es muy sugestivo de un vólvulo de colon. Impacciones secales y el atrapamiento nefroesplénico que fue. Cuando vemos este tipo de hallazgos definitivos, no hay que dar más vuelta y derivar el caballo. Un dato importante que nos puede llegar a dar la palpación rectal, que yo no sé allá en la zona de ustedes, pero acá hay lugares que hay mucho, que es cuando sacamos materia fecal, lo ponemos en el guante de tacto, le ponemos agua, lo disolvemos a la bosta en agua y dejamos el guante colgado. Y después nos fijamos acá abajo si hay arena. Cólicos por arena son bastante frecuentes en algunos lugares, sobre todo en lugares donde largan los caballos a piquetes con arena y les dan de comer ahí. La arena en el caballo se va acumulando, no se elimina, entonces en un primer momento no pasa nada, un año no pasó nada, un año y medio no pasó nada, y al año y medio empiezan con cólicos. Son cólicos bastante, hasta que se hace la impacción, en general tienen episodios previos de cólico,
ceden a la analgesia enseguida, parecieran cólicos espasmódicos, pero bueno, ahí es importante la anamnesis de dónde está comiendo el caballo, a dónde estaba, o si el piso en el campo, por ejemplo, acá hay una zona en la cota que es todo el piso, el suelo muy arenoso, de qué zona viene el animal. ¿Qué complicaciones podemos tener con el tacto? Desgarro de recto, completo o parcial. Fíjense lo que pasa cuando el caballo no está bien relajada, la parte del recto, nos aprieta la mano y por ahí se nos mete en un pliegue sin darnos cuenta y podemos llegar a perforarlo. Si hacemos un desgarro completo del recto, estamos muy complicados. Generalmente ese caballo o yegua termina mal, con una bruta peritonitis. Entonces, mucho cuidado, por eso hay que relajar bien, sobre todo si el caballo está dolorido, y sobre todo tener especial cuidado en los potrillos y en la raza árabe. Son los más predispuestos a tener este tipo de complicaciones. Nos puede pasar en cualquier raza, sobre todo si el caballo se mueve o no está bien relajado, pero en esa raza y en potrillos, muchísimo cuidado. Bueno, con respecto al tacto, está todo lo que podemos tocar normal y anormal, los problemas que podemos tener. Ahora ya vamos al otro, que era el examen del líquido peritoneal. El examen del líquido peritoneal tiene diversas indicaciones. Síndrome de abdomen agudo, el cólico, la peritonitis, neoplasia, pérdida de peso crónico o en los potrillos, sobre todo el uroperitoneo. En el cólico es una de las maniobras que dijimos que es obligatoria. Es una pavada hacerlo. Entonces no hay, yo no sé por qué, pero al día de hoy exalumnos nuestros que han visto y nos hacen todo, antes de derivarnos un caballo, le hacen todo y le sacaste líquido peritoneal. Ah, no, no lo punce. Oh, no sé por qué, porque realmente no es sin riesgo, totalmente, no hay ningún peligro. Hay dos maneras de hacerlo. Una la pongo porque la dan todos los libros, pero no la usamos, que es esto con la cánula mamaria Roma, y la otra es directamente con una aguja 58. Se hace una punción, simplemente se limpia con algodón y alcohol, o povidona y alcohol en la parte ventral del abdomen, la parte más, como es más distal del abdomen, más baja, un través de mano por detrás del sifoide, y simplemente de la línea media, un poquitito hacia la derecha. ¿Para qué? Para esquivar el vaso sanguíneo, colocamos la aguja. Lentamente, una aguja 58 que tiene 5 centímetros de longitud, no la clavamos hasta el fondo. La clavamos para pasar piel y después vamos despacito y vamos moviendo y solito empieza a gotear. Es muy sencillo. La de la cánula mamaria ya necesita una pequeña incisión en el subcutáneo, en la piel, después atravesar el subcutáneo y la línea alba con la cánula Roma para evitar punzar el intestino, pero en general es más sucio, no la utilizamos. Esta de la aguja es la que usamos primariamente y realmente no hay ninguna complicación. ¿Cuál puede ser la complicación? Primero, que la aguja sea corta en caballos muy grandes y el caballo gordo que quede en la grasa, entonces no sale nada. O el caballo cuando el intestino, sobre todo en el caballo con distensión abdominal, clavemos la aguja y la metamos en el intestino y tengamos un líquido que nos parece que se rompió el intestino, digamos. Pero bueno, lo tenemos que contrastar con el resto del examen clínico. A veces sí, se pudo haber roto el intestino y ser ese el líquido peritoneal y ya está, que hay contenido intestinal. Pero muchas veces lo más común es que puncemos el intestino. Pero no pasa nada, se retira y se coloca otra aguja en otro lado y no pasa nada. Y hoy con la ecografía, si nos podemos guiar donde encontramos algún poquito de líquido, punzamos y estamos más seguros. Pero sin ecografía se hace perfectamente. Ahí tienen dos agujas clavadas. Muchas veces yo clavo una aguja, no sale nada. ¿Por qué? Porque en el abdomen hay presión negativa. Entonces vuelvo a colocar otra aguja e incluso hasta puedo instilar unos 10, 15 centímetros de aire, rompo ese vacío y comienza a gotear, generalmente no de la aguja que coloqué el aire, sino de la otra, empieza a gotear simplemente. Así que es muy sencilla de hacer.
¿Qué puede pasar también? Que punzemos el vaso. Este era un caballo que tenía un desplazamiento de colon, que arrastró el vaso hacia ventral, entonces con la agujita no salía nada, punzamos acá, salió del lado derecho, de la línea media hacia el lado derecho, sale sangre, punzamos en otro lado, vuelve a salir sangre, y ya no. ¿Será sangre en un hemoperitoneo o será que estamos punzando el vaso? ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí, si estamos cerca de un laboratorio, en un hospital, hacemos un hematocrito, y rápidamente nos da que el hematocrito está, un hematocrito de 70, 60, que está indicando que punzamos el vaso, y es muy sugestivo de que ese caballo está con un desplazamiento de colon. ¿Qué vamos a, una vez que tomamos la muestra, a qué le prestamos atención? La evaluación macroscópica en el campo es fundamental. O sea, normalmente no tenemos el laboratorio, entonces hacemos la evaluación macroscópica. El color normal es amarillo pajizo, translúcido. Dice el libro que si nosotros lo ponemos en una hoja de diario, podemos leer a trasluz, digamos, del líquido peritoneal. Entonces lo que vamos a ver, cambio en la coloración y cambio en la turbidez. Sí podemos, y eso sí se puede hacer a campo con ese refractómetro que medíamos las proteínas en sangre, podemos medir las proteínas en cualquier líquido, y eso no vale nada y realmente nos ayuda un montón. ¿Por qué? Porque nos está indicando algún problema en la permeabilidad del intestino o alguna inflamación por infección, el aumento de proteínas, y nos ayuda mucho en el pronóstico. Y después, bueno, cuando ya tenemos algo más desarrollado, podemos hacer un laboratorio, una evaluación microscópica, medir glucosa, lactato, pero no es lo que hacemos habitualmente. Habitualmente a campo es proteína con el refractómetro y la evaluación macroscópica. Estos son los valores normales: menos de 2 gramos de proteína, menos de 4.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico en el laboratorio. El volumen varía, se saca normalmente 1 centímetro, 2 centímetros normal, a veces hay un poco más de fusión, no pasa nada. Y hay que tener cuidado porque hay ciertos problemas en los cuales el líquido se mantiene normal y sin embargo tenemos, por ejemplo, una obstrucción estrangulada. Por ejemplo, una hernia escrotal, una intususcepción, hernia diafragmática. ¿Por qué? Porque el intestino que se necrosa está fuera de la cavidad abdominal, entonces el líquido se mantiene normal y el caballo está con un problema grave. Entonces, este examen, como todo el resto que vimos, siempre compararlo con todo el examen clínico. O sea, si yo tengo un caballo que se está matando de dolor, que tengo 65 de frecuencia cardíaca que va aumentando, el dolor no cede a la analgesia, el color de mucosa se me está poniendo rojo, no rojo, de rosa pálido está pasando a rosado brillante, la frecuencia cardíaca ya la dije, tengo aumento de los borborismos en un primer momento, después me empieza a bajar los ruidos, y le hago una punción de líquido, hago el tacto, no toco nada, pero le hago una punción de líquido abdominal y el líquido abdominal está normal, y ese líquido abdominal normal no me deja tranquilo, porque tengo los otros parámetros que están mal, la frecuencia cardíaca, el color de mucosa, el dolor, básicamente el dolor que no cede, eso me preocupa mucho. Entonces, como dato solo no nos sirve, como complemento, como todos los otros datos, nos sirve un montón. Esto es lo que es normal y esto es lo que es cero hemorrágico, que nos está indicando este aumento del, primero se va tornando amarillo en una obstrucción estrangulada, por ejemplo, amarillo más subido de tono, de ese amarillo pajizo, y después anaranjado, hasta terminar cuando el intestino se necrosa en color rojo. Acá tienen distintos colores. Esto es lo normal, este es el amarillo más subido de tono, y este ya directamente un caballo que había tenido una necrosis intestinal que estaba en 100, 110 de frecuencia cardíaca, ese sí tenía la mucosa rojo ladrillo, directamente no se hizo nada, se sacrificó. Este es el hematocrito que yo les decía en una punción de vaso. Esto es lo que el color que vamos a tener cuando tengamos el intestino como una morcilla. Esto ya es tarde, normalmente estos caballos no se ingresan al quirófano. Estos, si se ingresa, depende del tiempo, la cantidad de intestino que haya, pero generalmente cuando están así, son muy malos candidatos quirúrgicos, vienen muy descompensados y las chances de que sobrevivan son pocas.
Este es un cuadrito nomás para mostrarle los cambios que van a tener, de esto después lo van a tener, total lo van a tener grabado. Y es importante, fíjense cuando hay una obstrucción, de lo que yo les decía de las proteínas, que esto a campo lo podemos tener tranquilamente. Esto otro no, pero el color, la turbidez y las proteínas totales lo tenemos a campo en un ratito. Por eso la punción es obligatoria. Otra parte del examen clínico, la palpación del pulso en la arteria digital. ¿Por qué? Porque es una complicación frecuente del síndrome de cólico, justamente, sobre todo en la colitis, en la enteritis proximal, es la laminitis. Entonces, muchas veces el pronóstico, y a mí me derivan un caballo y ya está con un pulso digital aumentado y ya caminando con algún grado de claudicación, y ese caballo el pronóstico es fulero. O sea, estamos complicados, por eso es importante. Acá está mal la foto porque está palpando con el dedo pulgar, mientras que no se debe palpar con este dedo porque tiene pulso propio, hay que palparlo con alguno de los otros. La laminitis, la posición, esta es la posición típica, tengo un caballo con cólico con esta posición y estoy complicado. Por más que haga, si le tengo que hacer cirugía, yo sé que esta laminitis, después de semejante lío de la cirugía, los antibióticos que va a tener y todo, es muy posible que el cuadro empeore y el pronóstico sea bastante fulero. Eso es fundamental hablar con el propietario. Como exámenes complementarios, ¿qué es lo que a mí me importa en un caballo con cólico? Lo básico. Hemograma sí o sí, necesitamos un hemograma. Si yo estoy en duda, o sea que no es algo obstructivo, que no es algo espasmódico, que no cede con la analgesia, necesito un hemograma porque esto nos va a dar una idea, primero de la hidratación, sobre todo con las proteínas y el hematocrito, y después el leucograma es importante porque la leucopenia es un indicador de una inflamación severa en general, en la cual no es un candidato quirúrgico ese caballo con cólico, y posiblemente esté con una peritonitis, o con una enteritis anterior, o está por hacer una diarrea. Entonces el leucograma también es algo muy fácil, muy sencillo, en un laboratorio obviamente, pero en cualquier lado está disponible y es importante. Nos da una idea, esto asociado por supuesto a la temperatura, ¿no? Esto es el ácido láctico, la glucemia, más que nada para ver el pronóstico, pero esto ya es más, no es para un examen a campo, digamos, esto es más para un hospital. Pero bueno, está bueno porque con esos valores yo ya sé y puedo hablar con el propietario en el que el caballo, el pronóstico, si entra a cirugía, es realmente malo. Más que nada para eso lo puse. Otros exámenes complementarios, ya para ir terminando, pues ya me extendí más de la cuenta, son las radiografías, que generalmente se utilizan en potrillos, más que nada para ver retención de meconio, rotura de vejiga, puede ser interesante si ponemos algún medio contraste a nivel de la vejiga. La verdad que con los equipos digitales hoy a un potrillo se pueden hacer muy lindas radiografías de abdomen. No es algo que se utilice habitualmente, pero sepan que se puede en potrillos. En caballos más grandes, con equipos más potentes, por ahí para ver arena o enterolitos, también son utilizables. O sea, no es algo que usemos habitualmente. La ecografía sí, la ecografía hoy pasó a formar parte casi de algo, de una parte obligatoria del examen clínico del caballo con cólico, nos aporta muchísima información. Generalmente se hace transcutánea y realmente yo no soy ecografista ni hago ecografía, pero bueno, yo trabajo con dos ecografistas, así que siempre lo tengo disponible, alguno de los dos. Y es algo interesante, un lindo campo para estudiar, y la verdad que no es tan difícil. Sobre todo hay un protocolo, que es el método FLASH, en el cual miran 7 puntos. Este es el hospital de nuestra facultad. Acá está la puerta del box de volteo. Estos son los boxes de internación. Se hace una buena depilación para tener mejor imagen, y en 7 puntos, digamos, en los caballos que tienen pelo largo, que no tienen pelo largo solamente usan alcohol. Y bueno,
podemos ver duodeno, podemos ver el colon menor, se pueden ver el espacio nefroesplénico, o sea, se toman esos 7 puntos, digamos, de intestino delgado, como para saber qué es lo que está pasando ahí adentro. No, si hay mucha distensión, lamentablemente con la ecografía no nos va a ayudar mucho porque el gas, sabemos que el ultrasonido no atraviesa el gas, rebota, entonces ahí no tenemos ninguna imagen, pero cuando no hay distensión es una herramienta fundamental. Y el otro examen complementario importante para ciertos caballos con cólico, que generalmente son caballos que el otro día tuvimos un caballo en un hípico que hizo un cólico leve, lo medicaron, eliminaba materia fecal, 45 de cardíaca, un caballo de salto, lo medicaron con eh, Banamín, no, dipirona le habían dado, el caballo mejoró, al otro día, a la tarde, eso fue a la tardecita del día anterior, al otro día volvió, recidivó con el cólico, lo volvieron a medicar, se le seguía con la frecuencia cardíaca baja, había bosteado, bueno, todo el examen clínico fue dentro de lo normal, se le hizo un hemograma, resultó normal, se lo derivó ecografía, normal, y se sospechó de una úlcera gástrica. Entonces, si tendríamos un gastroscopio, sería fundamental para completar el diagnóstico. Como no tenemos gastroscopio y hay poco, creo que hay uno solo en el país o dos, lo que se hace se llama toque medicamentoso. ¿Qué hicimos? Al no encontrar otra causa, el líquido peritoneal normal, era todo normal en el examen. Lo único que por ahí tenía esos dolores cólicos. Se lo medicó con omeprazol y sin ninguna otra medicación a ver qué pasaba. Y bueno, esto ya lleva una semana más o menos de la medicación con omeprazol y el caballo no volvió a tener cólico. Entonces es muy probable un caballo nervioso, un caballo bastante poco colaborativo, que bueno, también induce un poco los nervios, lo mismo que en el ser humano, digamos, con el estrés que le genera el encierro posiblemente, la liberación de catecolaminas, más los AINES, terminan haciendo un síndrome de úlcera gástrica, la forma de comer, que comen solamente 2 veces al día en vez de tener pasto a voluntad. Y bueno, ese caballo no volvió en una semana a ser cólico, estaba todavía. No hicimos el diagnóstico con el gastroscopio porque no tenemos, pero si tendríamos el gastroscopio sería un caballo ideal para este método complementario. Y acordarse siempre que el síndrome de úlcera gástrica, en un bajo porcentaje, no es lo más común para nada, pero más de una vez me han llegado, como este caballo, caballos derivados con cólico, que en realidad no eran quirúrgicos y era un síndrome de úlcera. O sea que la gastroscopia es otro método complementario. Ahí tienen una imagen de una úlcera, esto del libro, y a la derecha gastrófilos, que no generan cólico, a diferencia de lo que se piensa en el campo, que cuando hay algún caballo que se revuelca o algo, tiene bicho del cuajo. Este es el famoso bicho del cuajo, y lo desparasitan. No hay una asociación directa, digamos, entre el gastrófilo y el cólico, pero bueno, está buena la imagen. Bueno, hasta acá llegamos. No sé si hay alguna otra pregunta. No, no hicieron ninguna. Ahora voy a esperar un segundo a ver si preguntan. Esperemos. Yo le voy haciendo una ya de paso. En pequeños animales, vio que se hace ecografía para ver el grosor de la mucosa del estómago. Sí. ¿Eso en el caso anterior que estaba nombrando usted se podría hacer o...? Mira, ecográficamente el estómago en el caballo no no se ve mucho. Si no está distendido, es muy poquita la parte que se ve. La verdad que no es un buen método para hacer el diagnóstico de úlcera. Lo ideal sería tener el gastroscopio. Porque Bien, casi que si el estómago está normal, es muy poquita la parte que ve. Muchas veces ni se ve. bien. Acá tenemos una pregunta. Victoria dice, ¿la postura para orinar está descrita como parte de la signología clínica del cólico? Sí, 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 es típica. Y es típica y muy común, ¿eh? Casi te diría que la mayoría de los caballos que tienen distensión abdominal
o un peso, digamos, cuando tienen sobre todo impacciones o algo que tracciona el meso, esa postura de estirarse los alivia y protraen el pene. Es un signo característico, sí. No hay que confundirlo con que el caballo tiene ganas de orinar. Incluso a veces orinan de a pequeños volúmenes y es lo que muchas veces lleva a cometer el error de darle un diurético. Pero sí es un signo de cólico. Bien, después Natalia dice, ¿cómo se relaciona el reflejo de Fleming con signo de cólico? No tengo idea, pero es un signo, el bostezo, el flemen, el bruxismo, como que el caballo nos está manifestando que está incómodo. No sé cuál será la relación, qué piensa el caballo cuando lo hace, pero no lo hacen todos los cólicos, pero es un signo que llama la atención, digamos, cuando está, porque caballo que no tendría por qué hacer esa manifestación que es típica del padrillo, cuando el padrillo va a hacer el servicio, cuando hay alguna yegua en celo, un animal estabulado solo en el box, sobre todo yeguas que hagan ese tipo de movimientos, llama la atención, pero no sé por qué lo hacen. Como una manifestación de disconfort, calculo yo. Bueno, después muchos mensajes de agradecimiento. Muchas gracias, excelente charla, buena charla. Lucila pregunta, ¿alguna vez vio un caso en el cual se presente cólico por un melanoma en la región perineal? Sí, el melanoma en la región perineal, si crece lo suficiente, puede llegar a provocar una impacción, digamos, por imposibilidad de defecar, que sea una impacción en colon menor. Esa es la posibilidad. Después, esos mismos melanomas, si bien el melanoma no es un tumor que tienda a hacer metástasis como los otros tumores que hacen metástasis en cerebro, hígado, pulmón, por la irrigación que tienen, el melanoma es bastante particular, tiene más bien tendencia a crecer en tejidos conectivos. A veces podemos tener una masa grande dentro del peritoneo, por ejemplo, y que pueda provocar alguna obstrucción, pero secundario, digamos. Bien, a ver. Bueno, después dice Lucila, ¿qué haría usted con un caballo que sufre de esto periódicamente? Del melanoma. Es la misma continuando con eso. Y sí, hay que ver, porque si hay un tumor grande, que es el que provoca a nivel del ano, digamos, o perirrectal, perianal, que está provocando eso, la imposibilidad de defecar, sería una consideración de extirparlo, o sea, por lo menos reducirlo de tamaño. Si no, cuando están dentro del abdomen en general, los caballos, los melanomas salen en tordillos viejos, o sea que por ahí no son buenos pacientes para hacer una laparotomía exploratoria, para ver si hay alguna masa más grande en el interior que es lo que nos está provocando el problema, ¿no? Pero sería otra opción. Bien. Y después Después, otra cosa interesante que sería en ese caso el manejo alimentario con una dieta para que el animal haga su materia fecal lo más blanda posible. Pasto verde, sulfato de magnesio balanceado con sulfato de magnesio oral diariamente, vienen preparados para eso, el Hampton Sal, por ejemplo, de Calastremé, pero vaselina qué sé yo, cada 2 días, o sea, que mantenerle la materia fecal blanda, esa es otra posibilidad que se me ocurre, ¿no? bien, muchas gracias, dice Lucila. A ver, bueno, Moni dice, excelente charla, muchas gracias. Matías dice, ¿puedes preguntar qué recomienda si se observa síntomas, signos de cólico? ¿Qué se puede hacer hasta que llegue el profesional? Como medida rápida hasta que lo vea el médico. Bien, buena pregunta. Yo esta charla le saqué, pero siempre empiezo con una diapositiva
hay una estatua de Hipócrates y que dice, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Entonces, una excelente pregunta de qué es lo que no debemos hacer hasta que llegue el profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces en la desesperación hacen macanas, y esas macanas por ahí le cuestan la vida al animal. ¿Cuáles pueden ser las macanas? ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Hace promacina. ¿Por qué? Porque el caballo está inquieto, ansioso, entonces lo primero ahí están, para que no se golpee, ellos le dan la cepromacina, es vasodilatadora y me empeora todo el estatus cardiovascular. No debo dar cepromacina. Furosemida, la SIC. No debo darla así porque lo deshidrato, porque el caballo muchas veces está con la exteriorización esa del pene y dice el cuidador está trancado y no puede orinar. Bueno, déjelo trancado, que no es el problema. O en un primer momento no es el problema del síndrome de abdomen agudo. Otra cosa que no debo hacer es que le metan una manguera en el ano y le hagan un enema. La enema está contraindicada y es bastante frecuente y me han llegado caballos con el recto roto por meterle, porque no es que le hacen una enemita con una jarrita, le enchufan la manguera con la que los bañan, que tiene un diámetro de 5 o 6 centímetros, y le abren la canilla del tanque del hipódromo que tiene 200.000 litros. La presión eso, y le han roto el recto. Entonces, eso no lo debe hacer. No deben enmascarar el cuadro. ¿A qué me refiero con enmascarar? ¿Le da una dosis de analgésico? Sí, sí, si el caballo está muy dolorido, tiene flunixin, tiene dipirona, que le haga una dosis. Una dosis normal, nada más. No, porque le dé muchas veces no le va a calmar el dolor. Si no calma con una dosis inicial, incluso me ayuda a mí, porque si le dio una dosis de flunixin hace 2 horas, yo llego y el caballo se sigue matando de dolor, para mí es un dato fundamental eso. Entonces está bien que se la dé y me ayuda, porque quiere decir que hay algo grave. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces enmascarar el dolor, ¿por qué? Porque muchas veces le dan una dosis de flunixin, el caballo no mejora, a la hora le dan otra dosis más de flunixin, no mejora, le dan 40 centímetros de dipirona, no mejora, le dan algún opioide, tratando de que el caballo, de verlo mejora el caballo. Y la verdad que es un error, porque por ahí el caballo después sí parece que está mejor, y en realidad lo que hizo fue enmascararle el dolor, el caballo parece mejor, pero cuando se lo puede llegar a derivar o cuando llega el profesional a revisarlo, el caballo ya está con un colapso cardiovascular, con 100 de cardíaca, con un color de mucosa rojo ladrillo, y ya no hay hilio sin motilidad en el intestino, entonces ya no hay ninguna posibilidad de hacer nada. Entonces no enmascarar el dolor es otra cosa que no debe hacer. Sí, yo lo que yo le diría es que lo caminen, está bien, ellos enseguida lo primero que tienen que estimularía la motilidad intestinal, un poco discutido, que lo caminen un poco, que le den una dosis de cualquier analgésico que tengan, flumixin o dipirona, y hasta llegar. Que no coma, que no coma, que no coma. ¿Por qué? Porque si tengo una obstrucción y a veces el caballo mejora con el AINES y sigue comiendo pasto, voy a terminar con una impacción de un tamaño que después en la cirugía me va a ser muy difícil de poder evacuarlo. Esas serían básicamente lo que deberíamos hacer. Bien, después la última pregunta, a ver, ya las últimas. Miguel pregunta, ¿dipirona en bolo en esos casos recomendado? Sí, sí, la dipirona, una dosis de dipirona para un caballo de 500 kilos usamos 30 a 40 centímetros de dipirona, una sola vez. ¿La dipirona qué ventaja tiene? Sobre el flunixin, que también está bien indicado, es que es menos, enmascara menos. O sea, la dipirona, si es un problema severo, si es un cólico espasmódico, con la dipirona se le pasa. Y si es un problema que nos va a traer más serio, la dipirona casi que no le va a hacer efecto o a las 2 o 3 horas va a volver con dolor. Entonces, a mí me gusta la dipirona en una sola dosis. Bien, perfecto, dice. Después, bueno, la última pregunta. Agostina pregunta, en el caso que no quiera caminar, ¿se debería controlar que quede en pie y no se revuelque?
Sí, en general caminar, eso es caminar, ¿sabes? No quiere caminar, por ejemplo, un caballo que esté con una peritonitis no va a querer, va a tener reluctancia a moverse, se llama, se niegan a mover, como si fuera una laminitis. Eh, en general el caballo, si uno está acostumbrado, cuando uno lo camina, camina. Eh, si está tranquilo, está parado, yo lo dejaría, no me molesta mucho. Lo que sí hay que evitar es eso, que no se revuelque, porque eso a lo mejor por un fecaloma en colon menor hay distensión, el caballo se revuelca y termina con un fecaloma más un desplazamiento de colon. Entonces, que no se revuelque, sí. Hay caballos con impacciones, sobre todo, que les gusta, o sea, están más cómodos estando echados. Entonces, por ahí a mí se echó, dice, ¿lo dejo? ¿Y está tranquilo o se está golpeando? No, está echado tranquilo, déjalo tranquilo, no lo camines, porque por ahí lo estuvieron caminando como 4 horas, pobre animal, y está dolorido, cansado de caminar, y a veces se pasan la noche la gente caminando en la desesperación. Entonces esos animales llegan exhaustos prácticamente cuando los derivan, vos lo largás al box y se echan y quedan ahí como diciendo, déjenme un rato acá, por más, cuando son obstrucciones simples me refiero, ¿no? Cuando es obstrucción estrangulada no hay nada que le calme el dolor y el caballo se busca azotar contra lo que pueda, a veces hasta pasa por arriba una puerta, son peligrosos esos caballos, sí hay que medicarlos severamente con opioides, con silacina. La silacina es muy buen analgésico abdominal. Y es importante, si nosotros, por ejemplo, estamos en el campo, tocamos un hallazgo definitivo de esos que vimos en la radiografía, perdón, en el tacto rectal, que vimos en la presentación, y yo sé que es quirúrgico y el caballo está muy dolorido, o sea, ahí no me importa enmascararlo. Porque mirá, yo toqué esto, acá hay un desplazamiento de colon porque toco una tenia transversal y la flexura pelviana no está donde debe estar. Eh, Dale todo lo que sea para que el caballo llegue bien, digamos, llegue sin dolor al quirófano total, ya está hecho el diagnóstico de que eso es quirúrgico. Entonces ahí no me preocupa mucho cuando ya se decide la cirugía enmascarar. El tema es cuando no sabemos qué es. Y ahí sí nos puede después llegar a cometer un error o a que pase el tiempo y ya no sea posible derivar. Bien, muchas gracias, dice Agustino. Después más saludos. Creo que ya estamos con las preguntas, nadie más puso nada. Y bueno, yo le quería, en nombre de todos los organizadores de mi bar, les quería agradecer, Doc. La última pregunta. Priscila dice, ¿la resolución del cólico por arena sería quirúrgica? Si está impactado, si hay impactación, en general sí. O sea, es cuando ya el caballo no bostea, que ya sería una etapa bastante avanzada y son de pronóstico reservado. Porque la arena primero es muy difícil sacarla, es bastante común cuando elevamos el colon para sacar la flexura pelviana del abdomen, es el peso mismo desgarre la pared del intestino y se rompa dentro del abdomen. Y después igual, aunque podamos exteriorizarlo, hacer una enterotomía en flexura pelviana y lavar, cuando uno lava, en general la arena se va sedimentando y da mucho trabajo sacarla, pero sí, en principio de resolución quirúrgica cuando está impactada, cuando es solamente cólico por arena, pero va pasando, digamos, de alguna forma la materia fecal y responde a la medicación, se lo puede tratar con Pisilium, se llama, es un producto que es de farmacia, y que hay trabajos que dicen que ayuda y otros que no, pero bueno, se utiliza bastante, como para, obviamente, sacarlo y dejarlo que no coma más arena, y como para que lo vaya eliminando esa arena. Pero eso es variable, depende en qué momento llegamos del cólico. Pero hay que tener en cuenta el cólico por arena cuando el cólico parece un cólico espasmódico, pero tenemos dolores recurrentes. O sea, cada 3 o 4 días vuelve el dolor y vuelve el dolor. En ese caso sospechemos de cólico por arena si hay arena donde está el animal. Bien, gracias, dice Priscila. Después Pablo Estañeto dice, muchas gracias, doctor. ¿Contamos con un teórico práctico en el hospital cuando termine este lío? Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Y aparte ya hay varias cirugías allá para hacer, así que calculo que cuando se abra todo vamos a andar por allá. Lo organizamos sin problema.
Bueno, hasta que conteste Pablo, yo le quiero agradecer también. Bueno, espero la cirugía. Siempre estoy jodiendo ahí, mirando qué hace. Y bueno, todos los chicos están saludando. Muchas gracias, tremenda la charla. Bueno, creo que ya está, nadie más tiene otra pregunta.